Hay una palabra que quiero compartir en esta mañana, en el Día de la Madre, y quizá Karina dijo es el Día de la Familia. Sí, yo sé que se conmemora el Día de la Familia, y hablar un mensaje a la familia, a los padres, basados en la palabra del Señor. Un texto que está en San Lucas, el capítulo 2, desde el versículo 41. Leemos esta palabra, San Lucas capítulo 2, versículo 41, dice así el relato bíblico: iban sus padres, se refiere a los padres de Jesús, no a María y a José, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el Señor le respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hasta aquí este relato conocido de la palabra del Señor, de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. En el relato de San Lucas, los otros evangelistas no relatan este suceso. Los otros evangelistas, tanto Mateo, Marcos o Juan, no hablan nada, no hay una mención acerca de la niñez del Señor Jesucristo. Lucas sí extrae esta palabra. Lucas fue escrito por el autor, Pablo lo califica o lo denomina como el médico amado. Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos y de Juan, fue escrito por alguien que no era discípulo del Señor, alguien que no era judío, alguien muy formado. Lucas era un médico. Escribió San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que lleva su nombre, y escribió el libro de los Hechos, en un tratado dirigido a una persona aparentemente formada. Excelentísimo, oh Teófilo, va dirigida San Lucas. Y Hechos de los Apóstoles, en el comienzo, en la introducción, dice: en mi primer tratado, oh Teófilo. Así que va dirigida a este hombre, y es una pluma exquisita, si se quiere, la de San Lucas. Dice en el comienzo que él investigó diligentemente antes de comenzar a escribir. Investigó, en el capítulo 1, el versículo 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde origen, escribiéndotelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Es un escritor que ha investigado diligentemente, que era un hombre formado, tenía, como dije, una pluma exquisita para escribir, y escribió a los griegos. Lucas está dirigido a los griegos, que eran la perfección, que era la filosofía, que eran los sabios, que eran los eruditos. Así que no se podía ir con un evangelio o con un escrito quizás tosco, rústico, sino que necesitaba la pluma de un médico. Y Lucas escribe, así que hay una riqueza maravillosa en el Evangelio de San Lucas. Lea San Lucas, lea todos los evangelios, pero lea San Lucas, y léalo porque tiene una riqueza
maravillosa, gramatical, es distinto que los otros evangelios. Quizá los otros fueron escritos por hombres comunes, por hombres del vulgo, pero Lucas lo escribió un médico, alguien formado en las mejores facultades, universidades de aquel entonces, quizá de Alejandría. Y él hace un registro de la niñez de Jesús y como, repito, no lo hacen otros de los escritores en la historia bíblica que tenemos acerca de la vida del Señor. Y un suceso, el que hemos leído, un suceso que se produce donde hemos comenzado a leer en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Eran practicantes de la ley y practicantes de la ley judía, de la religión, ¿no es cierto? Subían a Jerusalén. El judío, sus fiestas y sus conmemoraciones eran en Jerusalén. Al día de hoy, los judíos, aún en Argentina, en América, el deseo de ellos cada vez que festejan y conmemoran, hace muy poco se conmemoró, el Año Nuevo judío, ellos conmemoran y el deseo de su corazón es la próxima en Jerusalén. Siempre está ese deseo y saben que un día se van a convocar en Jerusalén. Dios lo va a convocar en Jerusalén. El judío va a volver a su tierra, a Jerusalén, pero va a ser allí para recibir ya el Mesías, pero en su segunda venida, ¿no? En aquella gran batalla donde nos cuenta la palabra profética de que el mismo Jesús descenderá sobre el monte de los olivos, esa palabra profética que se partirá y saldrá en defensa de su pueblo Israel, que se convocará en su tierra para defender su tierra de la guerra del anticristo, ¿no es cierto? Es una palabra profética y allí se convocará. Pero el judío era practicante, era de ir y de estar en cada fiesta. Hermanos, necesitamos ser gente congregante, asiduos a la presencia del Señor, a la casa del Señor, y no solamente el judío, sino que toda su familia. En el libro de Esdras, cuando volvieron de la cautividad, y habla la palabra que hallaron el libro de la ley, y Esdras leía el libro de la ley desde la mañana hasta la tarde, y estaban desde los padres, los hijos, los pequeños, los que maman, todos estaban allí escuchando la palabra del Señor. ¿Entendés la importancia de poder traer a nuestros hijos a la casa del Señor y a la escuela de formación bíblica, a las escuelas dominicales? A mí me gusta decir escuela bíblica, donde nuestros hijos a través de los maestros se van formando. A veces me sorprende que nuestros hijos muchas veces, o los pequeños, tienen que animar a los papás: papá, mamá, llévame a la escuelita. Qué cosa terrible, ¿no? Que los niños tengan que decirle a los padres: papá, congreguemos, vayamos a la iglesia hoy, porque así me llevas a la escuelita. He escuchado eso, hermano, sorprendido de eso estoy. ¿Cómo puede ser que los pequeños estén incentivando a los padres para que vengan a la casa del Señor? Y para que no pierdan las clases de la escuela bíblica, hermano. No permitas que tus hijos pierdan las clases de la escuela bíblica. Tráelos, Nos gozamos hoy viéndoles alabar, adorar al Señor. Desde pequeñitos yo me gozo en la presencia del Señor. Comencé a formarlos, te lo digo por experiencia. Mis papás me traían cuando era pequeño, gloria al Señor, y he abrazado las cosas del Señor, la palabra del Señor. Así que María y José llevan a Jesús a la fiesta de la Pascua, dice el relato, y allí ellos dicen que cuando tuvo 12 años, un niño, un chiquilín, un muchachito como estos que cantó hoy, que estuvo aquí arriba de la plataforma o allí debajo, 12 añitos, como alguno de tus hijos quizás, no sé. ¿Cuántos tienen 12 años? ¿Alguien tiene 12 años? ¿De los chicos? ¿Sí? ¿No hay de 12 años? ¿De 11? ¿De 10? Ah, aquí tengo adelante, aquí están. Aquí están como estos que están aquí adelante, era Jesús, como Edu, como Mateo, allí. Un pequeño, 12 años. Los padres lo llevaban. ¿Y qué pasó? Pasó algo allí. Dice la palabra del Señor en el versículo 43 que al regresar ellos, ¿no es cierto?, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Se les perdió. Hermanos, no pierdas a Jesús. No pierdas a Jesús por nada del mundo. No pierdas a tus hijos. Cuida a tus hijos. Fíjate dónde están. Obsérvalos.
No te distraigas. Yo no sé qué pasó con José y María. Se distrajeron, quizá la cantidad de gente que se convocó en la fiesta, quizá la travesura de Jesús, ¿no? Metiéndose, atraído a los negocios de su padre, como luego lo dice más adelante, ¿no? Se les perdió Jesús. No perdamos a Jesús por nada del mundo, hermano. Ayer escuchábamos un testimonio de un joven que nos visitó, Javier o Javi creo que se llama, y él contó su testimonio de cómo Dios lo sacó de las drogas, ¿no? Y como Dios sobró, él calificó, dice, yo he recaído tantas veces, dice, y era un mediocre, usó esta expresión, pero hoy estoy afirmado, estoy metido, enchufado con las cosas del Señor, y hace tiempo ya que no consumo pasta base, ni paco, ni cocaína, y su cuerpo se veía los efectos de la droga deteriorado en cosas. Y cuando terminó el culto yo lo saludé y lo abracé, y lo que le pude decir es, por ahí habrá dicho, qué didáctico es este pastor, a la manera que me dice las cosas. Le dije, hermano, agárrate como una garrapata de Jesús, le dije así. Prendete como una garrapata de Jesús, porque salir de un flagelo como es la droga es muy difícil. Muy fuerte, agárrate del Señor, si no, no vas a tener posibilidades. Sí lo estoy haciendo, pastor, me ha agarrado muy fuerte del Señor. Hermano, no pierdas a Jesús, agárrate fuerte del Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. No pierdas a Jesús, no pierdas tu salvación, por nada del mundo. No permita que nada en este suelo de tierra te desenfoque, y agárrate fuerte, como esta ilustración. ¿Vieron cuando las garrapatas se agarran en verano de los perros, de esos perros que son medios blanudos, y si la querés sacar, sacás un pedazo de perro, porque se prende de una manera tan... Yo he visto eso, y el perro no se pone nada contento cuando le hacemos esa desparasitarlo de las garrapatas, ¿no? Creo que es como tenemos que agarrarnos, hermanos, fuerte del Señor en estos días. Como decían los hermanos, como estamos viendo día a día la sociedad, las cosas que suceden, lo que contaba este muchacho acerca de las drogas dentro de los barrios, en Solano, en Varela, en Quilmes, en Bernal, en todo lugar. Es tremendo lo que estamos viviendo, hermanos, y es tiempo de agarrarte fuerte de Jesús. Es tiempo de velar por tus hijos, por tus jóvenes, por los adolescentes, y para poder caminar en este camino. Así que se les escapó, se les perdió, pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron un día de camino, regresaban, volvían, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Volvían a su tierra, a Nazaret, y lo buscaban entre la gente, entre los parientes. Quizás se lo llevó un tío, quizás se fue con un hermano, quizás se fue con un conocido, y lo buscaban, pero no había manera de encontrarlo. Así que vuelven a Jerusalén, vuelven al lugar de la fiesta. Ya había terminado la fiesta, pero vuelven de nuevo, y aconteció que 3 días después le hallaron, dice, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Se fue al templo, Jesús, atraído por el templo. Quiera Dios, hermano, que tus hijos y mis hijos tengan atracción por el templo, por las cosas del Señor, por la casa del Señor. Y nosotros tenemos que ser el ejemplo, hermano, para que nosotros, siendo el ejemplo, podamos transmitirle eso a nuestros hijos, que ellos puedan ver en vos el deseo de congregar. El Salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y que tus hijos no tengan justificativo para decir, papá, si vos no vas, mamá, si vos vas cada tanto, si vos vas por obligación, si vos vas cuando te parece, cuando tenés una necesidad, sino que puedan ver en vos un verdadero hijo del Señor, que cada día viene a la presencia del Señor para rendirle culto al Señor, para honrarle, para darle gloria, para alabarle, para participar de la palabra, para alimentarte, para participar de la comunión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ellos van a observar, hermanos, porque si hay algo que los hijos están queriendo ver en estos días, son hechos, no palabras. Muchas veces tenemos esa expresión, hacer lo que yo digo, pero no lo que
que yo hago. No, hermano, tiene que acompañar tus palabras con tus hechos. Porque a veces hablamos muy lindo y decimos muchas cosas y aparecen expresiones que oramos y que hacemos y que decimos pero hermano, hay que congregar, hay que buscar del Señor, hay que llenarse del Señor. Como dice a veces nuestro hermano Juan, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque nuestros hijos observan, maman, beben eso y luego se transcurre el tiempo y luego los extraviamos, los perdemos. Así que lo encontraron a Jesús, qué bueno, ¿no? Con los doctores de la ley, 12 años ya estaba allí, y dice que oyéndoles y preguntándoles con inquietudes, Jesús a los doctores de la ley, yo creo que los debe haber puesto en aprietos con 12 años, porque dice más adelante que todos que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Preguntaba, respondía, y respondía el Señor a estos doctores de la ley, y estaban con los ojos grandotes abiertos mirando y observando a este Jesús maravilloso. Que Dios use de nuestros hijos, gloria al Señor, que haya deseos, que Dios se sirva de vidas jóvenes y que puedan llenarse del Señor, de la palabra del Señor, y que Dios pueda servirse de obreros, de predicadores, de hombres y mujeres de Dios para extender el reino de Dios, gente formada, gente que tiene hambre del Señor y hambre por la presencia del Señor y por la palabra del Señor. Yo estoy feliz de ver a los adolescentes unidos, juntos. Ayer sé que estuvieron visitando un asilo de ancianos, luego viajando juntos para participar en un culto en Lavallol, y eso a mí me pone feliz, hermano, que mis hijos estén metidos en las cosas del Señor, estén enchufados, como decimos, y quieran de propia voluntad participar en las cosas del Señor, porque si no están en las cosas del Señor, hermano, un sábado a la noche van a estar en otro lugar y van a estar en otras cosas. Y hermanos, necesitamos que estén en los negocios del Señor, como dice, en las cosas del Señor. Así que ellos allí lo buscan, ¿no? Y había sorpresa de que el Señor les respondía de esa manera. Y cuando le vieron, dice, María y José se sorprendieron y le dijo su madre, en el día de la madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado. ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué te nos perdiste? ¿Por qué te nos escapaste? Quizá negligencia nuestra también, de no haberte observado, de haberte perdido también, ¿no? Entonces él les respondió: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que el Señor les habló. Y volvieron, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús dice que le era necesario, pero ¿sabes qué? No era el tiempo. No era el tiempo. Tenía 12 años. Si usted da vuelta la página de su Biblia, en Lucas 3:23, en el versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. O sea que desde allí, de Lucas 3, del texto que leímos cuando tenía 12, a Lucas 4, cuando comienza el ministerio, la tentación del Señor, pasan 18 años, que no hay registro, que no hay nada del Señor. Solamente el hecho de que volvió a la carpintería, volvió a Nazaret, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aún no era el tiempo. Jesús ya quería comenzar su ministerio, parece, 12 años. Los padres no entendieron qué es lo que le dijo. Faltaba tiempo. Todo tiene su tiempo, hermano. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Todo tiene su tiempo. Chicos, jovencitos, jóvenes, todo tiene su tiempo. Estudien, fórmense en las cosas del Señor.
quemen la etapa o la edad de la adolescencia. Yo soy enemigo a veces de los noviazgos precoces, de los noviazgos de los 14, 15 o 16 años. Porque no es tiempo de amar o tiempo de abrazar, es tiempo de estudiar, hermanos, es tiempo de formarse. Jóvenes, aprovechen este tiempo. Papás, inspira a tus hijos a estudiar, a formarte, a formarse. Estamos viviendo una sociedad en un tiempo, hermanos, donde aún una formación secundaria ya casi no te alcanza. ¿Qué será de aquellos que no tienen formación algunos años más? Siempre recuerdo los consejos de mi papá, de mi mamá. Papá decía, estudiá, hijo, estudiá porque yo trabajo a veces 8, 10 horas y no alcanza, y no hay manera. Y había que hacer changas, tenía que esforzarse para poder mantener mi familia, mi hogar. Y hoy han pasado los años y lo veo desgastado, su físico, su salud, a causa del trabajo pesado que por años hizo para poder sostener dignamente su familia, su casa. Pero yo aferré al consejo que ellos me daban y trataba de formarme, de estudiar, y hoy, gracias a Dios, puedo defenderme en la vida y quizá no tengo que someterme al desgaste físico que mis padres tuvieron que hacer para sostener mi familia, ¿entendés? Por eso necesitamos gente formada, necesitamos chicos que aproveches este tiempo de estudiar, de formarte. Este es el tiempo, este es el tiempo que Dios te da. Y luego vendrán otros tiempos, vendrá tiempo de amar, vendrá tiempo de abrazar, vendrá tiempo de reír, vendrán otros tiempos distintos, vendrán tiempos de la juventud, vendrá tiempo de trabajar, vendrá tiempo de desarrollarse, vendrán otros tiempos, pero necesitas todas las cosas en su tiempo. Señor estaba allí pensando que su ministerio debería empezar allí, obediente a sus padres. Vinieron ahí y dijeron, no es el tiempo, volvé. No le entendieron lo que él quiso decir, no quisieron entender lo que el Señor les dijo, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. A veces, hermanos, espiritualizamos mucho las cosas, ¿no? Jesús le respondió con una expresión muy espiritual. Pero José y María dicen, hijo, a Nazaret de nuevo. Hay mucho trabajo en la carpintería, aún no es el tiempo. 12 añitos tenés, necesitas ser formado. No espiritualicemos tanto a veces las cosas, hermano. Necesitamos ponerle manos a la obra en muchas cosas. A veces vemos cosas espirituales y a veces queremos, pero en lo que a nosotros respecta, papás, es el tiempo que nuestros hijos se formen, es el tiempo que cuidemos a nuestros hijos, que no los perdamos, que seamos cuidadosos. Estoy, hermano, observando con mucha preocupación muchos padres que están siendo muy permisivos con sus hijos, que están mal formando, mal educando y no poniendo límites a sus hijos. Hermano, no le estás haciendo ningún bien. Este es el tiempo. He escuchado a algunos papás decirme, pastor, ¿qué quiere que haga si no lo puedo, no sé qué hacer? No es que te quiera desalentar, pero si no podés con uno de 4, 6 o 8, menos vas a poder con uno de 14, 15, 16 o 17. Y no digo 18, porque creo, hermanos, que a los 18 se te terminó el crédito. Papá, se te terminó el crédito, mamá. Como dicen los muchachos, fuiste. Los que hasta allí pudiste hacer, y de ahí más está en las manos del Señor. Así que, hermanos, si estás en esta situación, tengo que decirte que tenés que sentarte seriamente con tu cónyuge a conversar, a ver qué vas a hacer con la crianza y con la formación de los hijos que Dios te dio bajo tu responsabilidad. Porque no es responsabilidad de la maestra de escuela dominical, porque no es responsabilidad de los porteros, porque no es responsabilidad de los hermanos que están allí. Es tu responsabilidad, tus hijos, y la formación de tus hijos. Y tenés que trabajar en eso. No espiritualices tanto. Remangate y ponete a trabajar en eso. Porque a veces, hermanos, tenemos carga por la gente, tenemos carga por la iglesia, tenemos carga por el ministerio, por la obra del Señor, pero ¿sabes qué? Tu primera iglesia está en tu casa. Allí está tu primera iglesia, en tu casa está tu primera iglesia.
Porque a veces queremos ganar el barrio, queremos ganar el mundo, queremos ganar el vecindario, pero perdemos nuestros hijos y perdemos nuestra familia. Y a veces venimos cuando tienen 18, 20 y ya no nos llevan el apunte y ya están lejos del Señor. Y pastor, ore. Y sí, vamos a orar, claro. Pero tenés que hacer autocrítica y fijarte allá atrás. ¿Qué es lo que pasó? Pusiste límites, educaste, formaste. Chicos jóvenes, a veces adolescentes, que han iniciado noviazgos, relaciones, y hoy hay abuelos que tienen que formar a sus hijos. Hermano, los abuelos son para disfrutar a los hijos, no para criar hijos. Y si los abuelos crían a los hijos, tengo que decirte que muchas veces te los van a malcriar, porque es el trabajo de los abuelos, malcrían a los hijos, pero ellos no están preparados ya han criado hijos, están para disfrutar a sus nietos. Pero muchas veces no haber puesto límites a tiempo, no haber hecho las cosas bien, nos encontramos con embarazos, con cosas precoces. Y los abuelos tienen que salir al cruce de esa situación. Y abuelos que me dicen, ¿y qué quiere que haga, pastor? Y está bien, hermana, ¿qué querés que haga? Otra cosa no te queda, ¿no? Criaste tus hijos, bueno, empezá a criar a tus nietos ahora. Pero no es lo que Dios nos manda en su palabra. Y si somos verdaderos hijos del Señor, tenemos que honrar la palabra del Señor. Hace días conversaba con una mamá que está formando hijos adolescentes y me decía, pastor, yo le quiero preguntar porque yo no sé si estoy siendo muy permisiva o si estoy siendo muy exigente con mis hijos y tengo miedo de generar rebeldías. Y yo le dije, hermana, seguí, poné límites a tus hijos, controlá internet, controlá el WhatsApp, cuidá a tus hijos, es el momento, mañana te lo van a agradecer, hoy quizás se enojen con vos. Pero mañana te lo van a agradecer. Yo agradezco a Dios por mis padres que me han formado y me han puesto límites cuando era pequeño y me enseñaron las cosas del Señor y me educaron y me enseñaron la buena educación. Me traían aquí a la iglesia y me sentaban por allí. Hermano Héctor se acordará, porque venía con mi Biblia y una corbatita. Se usaba corbata desde pequeñito. Él me arreglaba la corbata. Pero me ponían allí, me daban una monedita. Yo veía cuánto es la monedita, pero me enseñaron la cultura de ofrendar al Señor, de poner una monedita, y me enseñaban el culto a Dios, el respeto a las cosas del Señor, dentro de la casa del Señor. Y allí me formé, hermanos, y esa formación tiene que seguir estando en nuestros cultos y en nuestras iglesias, si queremos formar hombres y mujeres de bien, y si queremos formar hombres de Dios. Y yo honro y valoro a mis padres, y le doy gracias, porque me pusieron límites, porque me enseñaron, porque me formaron, porque me exigieron, porque me controlaron, porque me cuidaron. Visito casi todas las semanas, voy a cenar a las casas de mis padres. El martes pasado estuve con ellos. Y usted dirá, pastor, ¿tenés tiempo para eso? Claro que tengo tiempo. Y si no tengo, me lo hago porque quiero estar con ellos, cenar juntos, abrazarlos, no solamente en el Día de la Madre. Alguien dijo que el Día de la Madre y el Día del Padre son todos los días, no solamente hoy. Y hermanos, necesitamos esto. ¿Sabes hoy, Día de la Madre, cuántas madres están llorando en las cárceles sus hijos detenidos? ¿Y cuántos hijos están pasando la factura a sus madres y diciéndole, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me pusiste límites? ¿Por qué no me guardaste de las relaciones, de mis amigotes y de gente? Hoy estoy aquí pagando una pena. ¿Sabes cuántas madres hoy visitan a sus hijos? Llorando y recibiendo de parte de sus hijos una boleta. Este es el tiempo, hermanos. No esperes mañana. Es el tiempo de remangarte y poner a hacer la obra del Señor y ponerte a trabajar. José y María dicen a Jesús, Jesús, volvés. Y me gusta la actitud de Jesús, hermano. Primero les dice, lo espiritualiza mucho la cosa. Dice, es necesario estar en los negocios de mi padre. Pero luego dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estaba, ¿qué cosa? Sujeto a ellos. Yo no sé si de buena gana o con un berrinche o cómo, pero Jesús fue obediente. Volvió 18 años más a la carpintería de José, a seguir trabajando con él. Y lo hizo de una manera sujeto a ellos. En estos tiempos donde hay tanta crisis en lo que hace a la sujeción, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta sujetarnos, no? Pareciera que hay un espíritu de insubordinación y de rebeldía que se transmite de arriba hacia abajo.
Ya no hay respeto por las autoridades, no importa el color político, pero no hay respeto por las autoridades, no hay respeto por los padres, no hay respeto por los docentes, no hay sujeción. No hay sujeción dentro de las iglesias. El jueves volvía con un hermano de allí de la casa de oración en Florencio Varela y veníamos en el auto conversando y él me comentaba algo que yo ya conozco y sé. Me comentaba de una iglesia X y de un pastor X que cayó en pecado de inmoralidad con una hermana de la iglesia y que seguía ejerciendo el ministerio. Y vos dirás, ¿qué cosa, no? Y ¿cómo puede ser, no? Y es así. Sigue ejerciendo el ministerio dentro de la iglesia, sigue hablando la palabra, sigue pastoreando la iglesia y ha fracasado en su vida sexual. ¿Sabes por qué es eso? Porque no están sujetos a nada ni a nadie. No están bajo autoridad. Hacen lo que quieren. Hermano, no se puede vivir no estando bajo autoridad. Y lo hablo, hermanos, por experiencia. Más de 30 años estuve sujeto al pastor Vladimiro y los hermanos que son mayores saben de esto. Lo honré, lo valoré, lo obedecí, caminé detrás de un hombre de Dios. No un año, dos, más de 30 años, a los 18 años. Ya era parte de la comisión de jóvenes y comencé a trabajar con los jóvenes de esta congregación. Y trabajé con el pastor Vladimiro. Y lo honré y lo valoré hasta el día que Dios se lo llevó a su presencia. La autoridad no se impone, la autoridad se gana cada día. Y sé que estoy bajo autoridad también. Bajo la autoridad de mi organización. Si algún día enseño una falsa doctrina, si algún día salgo de esta palabra, si algún día caigo en inmoralidad sexual, si algún día meto la mano en la lata, como se dice, no hay más que levantar un teléfono y llamar al presidente de la asociación. Y en pocos momentos me llaman al orden y me ponen puertas fuera del pastorado, hermanos. Lo he visto hacer con tantos hombres de Dios. Entonces tenemos que permanecer sujetos, bajo autoridad. Si no, no hay bendición de parte del Señor. Jesús entiende esto, a los 12 años entiende esto. A veces hay gente grande que no entiende esto. Hay pastores que no entienden esto. Y quieren hacer lo que quiera de sus iglesias y no quieren dar cuenta ni responder nada a nadie. Ellos hacen y deshacen, viven como quieren, hacen lo que quieren y nadie tiene derecho a decirle nada. Hermano, aquí sí, vivimos y trabajamos bajo autoridad. Y la bendición del Señor está en la autoridad. Hijos, obedeced a vuestros padres. Dice Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice más, para que te vaya bien y seas de larga vida en este suelo de tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Gente que se desespera. ¿Querés que te vaya bien? Joven, chicos, quieren que les vaya bien en la vida, quieren ser profesionales exitosos, obreros exitosos, gente de Dios, tener una familia linda, formada. Bueno, honra a tu padre y a tu madre, estás sujeto a tu padre y a tu madre. Jesús lo estaba, Jesús entendió esto, nos dejó ejemplo, como hemos cantado, quiero seguir las pisadas del Maestro. Y si queremos seguir las pisadas del Maestro, tenemos que vivir conforme a lo que Él nos dejó. Y dice la palabra del Señor que esa sujeción, dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y un día frente a la cruz fue a despedir a un gran hijo. No fue a despedir un malhechor, lo crucificaron como un malhechor, pero fue a estar delante de la cruz de su hijo. Y un hijo obediente que caminó, que fue sujeto. Y dice la palabra del Señor que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Entendés el resultado de la sujeción? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Luego cuando se fue a bautizar, Dios Padre dio testimonio. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Qué lindo, ¿no?
Dios el Padre, después de haber pasado Jesús su niñez, su adolescencia, y ir a Juan a las aguas del bautismo, al río Jordán para ser bautizado, el Espíritu en forma corporal de paloma viene sobre él y esa voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre dice: estoy feliz de este Hijo Jesús. De sus años atravesó su niñez, su adolescencia, limpio, puro, sin mancha. Y fue a Juan y Juan dice: yo necesito ser bautizado por vos si vos vienes a mí. Y aún en eso estaba sujeto y cumplió con toda lo que mandaba la ley. Conviene que hagamos de esta manera y no de otra manera. Y eso hacía de que Jesús crecía, había una bendición, había un respaldo, había una gracia de parte de Dios el Padre para con Jesús, que fue tentado en todo, como dice la palabra del Señor, y que atravesó por las situaciones y circunstancias que vos y yo atravesamos cada día, pero limpio, sin mancha, puro, gloria al Señor. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Era necesario que un ser santo pudiera pagar el precio y redimir con su sangre a toda la humanidad, porque había sido engendrado del Espíritu, no del linaje de sangre, y caminó en santidad y abordó la cruz y consumado es, pagó el precio y anuló el acta de los decretos que nos era contrario y nos dio vida a través de su muerte en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Si Jesús hubiese fracasado en su adolescencia, si Jesús hubiese fracasado en su niñez, si Jesús hubiese fracasado en su sujeción para con sus padres, para con José y María, y haber dicho: yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios y hago lo que quiero y comienzo mi ministerio cuando quiero y me manejo como quiero, ¿qué hubiese sido de nosotros? El Padre no hubiese dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, quiera Dios que el Señor de vos y de mí tenga complacencia todos los días. Oh, yo quiero cada mañana arrancarle una sonrisa al Maestro. Quiero arrancarle al Señor un acto de aprobación. Y si he fracasado y si he fallado, poder correr a los brazos del Señor y decir: Señor, yo quiero seguir creciendo. Porque, hermanos, en la obra del Señor se crece siempre. No importa que tenga 70, 80, ya no tengo más para crecer. No. Esto es un camino de crecimiento. Como la aurora va en aumento de luz, así nosotros crecemos en gloria, dice la palabra del Señor. Y necesitamos seguir edificándonos y creciéndonos. Ya no quizás en estatura, porque ¿quién podrá añadir un codo o unos centímetros? No hay manera, pero sí podemos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, hermanos. Porque muchas veces no tenemos gracia para con los hombres porque no tenemos gracia para con Dios. Empezá a tener gracia para con Dios, a estar en santidad, a estar a cuenta, en una relación íntima con Dios. Y Dios te va a empezar a dar gracia para con los hombres también. Que Dios nos alcance gracia. Que Dios les bendiga en este día de la familia, hermanos. Y si hay cosas que tenemos que corregir, este es el tiempo de remangarnos y poner manos a la obra. No espiritualicemos tanto las cosas. No dejemos todo en que el Señor va a hacer. Sí, yo sé que el Señor va a hacer y que es poderoso para hacer, pero en tanto y en cuanto está a tu alcance. José y María vinieron por Jesús, lo buscaron, lo encontraron, lo trajeron después de 3 días con angustia y preocupación y lo llevaron nuevamente a Nazaret. Maestro, y Jesús fue y comenzó. Pasaron 18 años más. Cuando vuelve, hemos leído 30 años al comenzar su ministerio, era como de 30 años cuando volvió para ser bautizado por Juan el Bautista y luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero ya tenía autoridad, ya no tenía el enemigo con qué cosa. No podía decirle: Jesús, yo te vi fracasar a vos cuando tenías 14, 15 o 16. ¿Qué hubiese sido? El diablo lo hubiese despedazado. Y a veces, muchas veces, hermanos, el diablo nos despedaza porque no tenemos autoridad espiritual, no tenemos vida de santidad, no tenemos vida de relación con el Señor. Hablamos una cosa, decimos una cosa, pero estamos lejos de poner por obra lo que hablamos y decimos. Hermano, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de la palabra. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ese es el que lo compararé con un hombre sabio y prudente que edificó su casa, su familia sobre la roca. Pero cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, te compara con un hombre y una mujer insensato que oyó pero no puso por obra.
Necesitamos trabajar con nuestros hijos, hermanos. Si no, ¿sabes qué? Nos vamos a cansar de hacer reuniones de matrimonio bajando línea, hablando de estas cosas. Y me voy a quedar ronco desde el púlpito de bajar línea acerca de la crianza y la formación de nuestros hijos, hermanos. Es tiempo de remangarnos y poner manos a la obra. Porque como dije, hoy este es el tiempo. Mañana no sé si tenés la posibilidad. Tenemos que hoy buscar, trabajar, remangarnos. Yo sé que es un trabajo difícil. Yo sé que ser papá hoy en estos días es muy duro, es muy difícil. Es de mucha responsabilidad, pero la hemos abrazado, esta responsabilidad. Y Dios nos ha dado, como leyó nuestra hermana Karina. ¿Te pusiste a pensar qué le vas a devolver a Dios? Herencia de Dios son los hijos, te los dio. Para que trabajes, para que los formes, para que los críes, para que los eduques, para que les pongas límites, para que trabajes en ellos, para que los formes, para que los enseñes a estudiar, para que los lleves a la escuela, para que los traigas a la escuela bíblica, para que les enseñes y los instruyas en el camino del Señor, para que cuando sean grandes no se aparten del camino del Señor. Les invito a estar puestos de pie. Vamos a orar al Señor en esta mañana.